aquí con nosotros en este teatro del Complejo Cultural Universitario para compartir un momento seguramente muy grato para todos. Es la inauguración de las jornadas culturales, las cuales son un trabajo que se realiza en colaboración entre la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, el Fondo de Cultura Económica, Educal, el Complejo Cultural Universitario y BUAP Librerías. Teniendo esta primera etapa, arranca hoy 25 de agosto hasta el 6 de septiembre, siendo eventos gratuitos que se van a realizar hasta diciembre y hoy es el primer momento y qué mejor que hacerlo con el periodista, el escritor, además un gran amigo de la propia universidad, Juan Villoro. Presento también, y nos va a dar un mensaje en este momento, al vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el maestro José Carlos Bernal, que nos dará estas palabras de inauguración de las Jornadas Culturales 2022. Maestro José Carlos. Muchas gracias, Manuel. Gracias, por supuesto, a Juan por aceptar esta invitación. Doctor Xolocotzi, director de la Facultad de Filosofía y Letras. Saludo, por supuesto, la presencia de la directora del Complejo Cultural Universitario, la licenciada Betsabe Díaz, del doctor Jorge David Cortés, director de BUAP Librerías. Y bueno, saludarlas a todas, a todos, a nombre de nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo Ramírez, quien nos ha venido pidiendo trabajar de manera coordinada, de manera conjunta, aprovechar la presencialidad, el regreso a las actividades presenciales. Y bueno, simplemente agradecer su presencia, Juan, Ángel, Manolo, todos aquí, todas, los compañeros que vienen de la Facultad de Filosofía y Letras, de la preparatoria, nuestros vecinos queridos de la Prepa 2 de Octubre, y bueno, saludar la presencia de TV BUAP aquí, de Radio BUAP también, para una transmisión especial que haremos hoy que arrancan las llamadas jornadas culturales, que efectivamente son un trabajo coordinado entre la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, el Complejo Cultural Universitario y BUAP Librerías, en un esfuerzo que arranca hoy y esperemos que tenga larga vida. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos este día y vamos para adelante. Muy amables. Muchas gracias, maestro. José Carlos Bernal Suárez, vicerrector de Extensión y Difusión de la Cultura. Por cierto, ahora que menciona el maestro José Carlos, Radio BUAP cumple 25 años. Un aplauso para la radio universitaria, la radio que siempre ha estado con nosotros. Ahí está Ricardo Cartas, director, y todo el equipo. Muchas gracias, como siempre. Es momento de escuchar y dar la bienvenida también al doctor Ángel Xolocotzi, que es director de la Facultad de Filosofía y Letras de la BUAP y que también tiene un mensaje para ustedes. Doctor, un gusto saludarte, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Y pues tengo el honor de presentar a Juan Villoro. Docente, narrador, guionista, traductor, periodista, dramaturgo y profesor invitado en las universidades de Princeton, Yale, Boston, Pompeu Fabra de Barcelona, Stanford y muchas otras. Juan Villoro es uno de los escritores contemporáneos más destacados en español. Es doctor honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y por la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha sido ganador de los premios Javier Villaurrutia, Heralde de Novela, Internacional de Periodismo Vázquez Montalbán, José Donoso y el Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas. A las anteriores distinciones se suman algunas de sus obras que aquí mencionamos: La noche navegable, Albercas, Palmeras de la brisa rápida, Un viaje a Yucatán, El disparo de Argón, Materia dispuesta, La casa pierde, Efectos personales, El testigo, Safari accidentado, Dios es redondo, Los culpables, Llamadas de Ámsterdam, De eso se trata, La máquina desnuda, El filósofo declara, Arrecife, Hay vida en la tierra, Conferencias sobre la lluvia, La utilidad del deseo, El vértigo horizontal, Una ciudad llamada México, Examen extraordinario, Retrato hablado, Evocación de un fantasma, La tierra de la gran promesa. Hay que recordar también las obras publicadas en el Fondo de Cultura Económica, como son el cuento Las golosinas secretas y las novelas El libro salvaje, Autopista Sanguijuela, La cuchara sabrosa del profesor Zipper, La fabulosa guitarra eléctrica del profesor Zipper y El té de tornillo del profesor Zipper. La escritura de Villoro es polifacética,
debido a que ha explorado diversos géneros literarios. Este atributo también se observa en las temáticas abordadas en cada uno de sus textos, espacios en los que priman recursos como el humor, la ironía y una marcada reflexión sobre cuestiones que van desde el fútbol hasta la violencia. En un apunte biográfico que circula por ahí, podemos leer lo siguiente. El México de Juan Villoro, que rechaza el folclore artificioso y falso de quien busca satisfacer una mirada ajena, ávida de exotismo, es el lugar donde el carnaval se confunde con el apocalipsis. Un país piramidal, telúrico, que encuentra su identidad en la mezcla, en el brusco contraste entre las ciudades futuristas y las comunidades indígenas, en una heterogeneidad de grotesca belleza. Sobre este país de riqueza kitsch ejerce Juan Villoro desde la crónica, la narrativa o el relato, su mirada crítica y reflexiva. Una mirada no desprovista de humor, que es la mirada del testigo que se carga de empatía hacia el objeto de su observación. A la treintena de libros ya publicados por Juan, hoy se suma la novela que el propio autor presentará, El profesor Zipper y las palabras perdidas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Precisamente, como expresa una oración del texto, las palabras no significan lo mismo para todo mundo. Dejemos que el escritor hable y así podamos ser afectados por las palabras en un sentido o en otro. Muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros en la UAP, en estas jornadas culturales que hoy inician. Muchas gracias a la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de nuestra universidad y al Complejo Cultural Universitario, las librerías UAP, por esta organización. Y pues se quedan ustedes aquí en compañía de Juan Villoro. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Ángel Xolocotzi Yáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, pues ya es momento de escuchar al escritor, al periodista, al aficionado del Necaxa y bueno, pues a un hombre que siempre es interesante platicar con él, Juan Villoro. Hoy presentando este libro, Juan, El doctor Zipper y las palabras perdidas. Es digamos que el cuarto libro al respecto. Y bueno, me gustaría empezar con el doctor Zipper. ¿Quién es el doctor Zipper? ¿Cómo nace el doctor Zipper? Que además tiene mucho de ti, Juan. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas, a todos. Me da muchísimo gusto estar aquí. Gracias al vicerrector José Carlos Bernal por su presentación, a Ángel también de la Facultad de Filosofía y Letras por la amable, generosa presentación que hizo de mí, a la rectora Lilia Cedillo y a Manolo por acompañarme en este diálogo. Es un privilegio volver a estar en la UAP, siempre es un espacio en el que me gusta participar, entonces muchas gracias por estar aquí presentes. Estamos hablando de un libro que en esencia es para niños, pero la primera pregunta que uno debe hacerse es ¿cuándo dejamos de ser niños?, ¿no? En la dedicatoria de El Principito me parece muy elocuente al respecto, porque dice: todos los adultos han sido niños, pero la mayoría de ellos lo ha olvidado. No siempre conservamos dentro de nosotros aspectos de la infancia. Por eso Baudelaire decía: tenemos de genios lo que conservamos de niños. El gran arte es una recuperación de la infancia, y si nosotros vemos los cuadros de Picasso, de Matisse, tantos pintores, advertimos en ellos un componente infantil, del mismo modo que cuando vamos a una exposición de dibujos en una primaria, muchas veces nos sorprendemos de la gran capacidad expresiva que tienen los niños, y cuando ellos escriben poemas o redefinen palabras, nos sorprendemos de la inventiva que poseen, y con el tiempo, desgraciadamente, a medida que los niños van haciendo las paces con la vida adulta, pues esa creatividad se va eclipsando y los niños acaban convertidos en cosas pues muchas veces aburridas, o incluso tratando de ser diputados o alguna cosa así, ¿no? Que no es lo más estimulante en la vida, y solamente algunas personas conservan este contacto con la infancia. Por eso a mí me gusta mucho una colección de libros para niños, que en principio es para niños, que se publica en España, en la editorial Ciruela, que es una de las mejores del idioma, y que lleva por título Las tres edades, porque nos está recordando esa colección que la infancia
pertenece a todas las edades del ser humano, si somos capaces de conservarla. Entonces, y bueno, vemos nosotros, por ejemplo, las películas de Pixar o de Winnie Pooh, o al menos la primera de Kung Fu Panda, que pueden interesarnos aunque no seamos niños o aunque alguna persona no tenga hijos o no tenga sobrinos. Entonces, la idea de lo infantil me parece que es algo perdurable y es algo permanente. Lo digo porque estoy hablando ante un auditorio mayoritariamente adulto. Y preguntabas por el profesor Zipper. En efecto, es una especie de alter ego mío, es un científico. Yo quería trabajar con un personaje que hubiera sido niño en los años 60, igual que yo fui niño en los años 60. Esa fue una década en la que los valores racionales entraron en crisis. Se habló de la era de Acuario, que de un modo astrológico estaba trayendo nuevos mensajes y posibilidades para la especie humana, y que casi todos ellos tenían que ver con una sensación de ruptura. Entonces fue la época de los movimientos estudiantiles, la época de la psicodelia, de la cultura pop, de ciertas experiencias alucinógenas en busca de paraísos artificiales. En fin, era una época experimental, donde la especie humana buscaba nuevas formas de comunidad, nuevas formas de armonía y, como dijo Aldous Huxley, de abrir las puertas de la percepción, ¿no? El grupo The Doors tomó su título justamente de esta frase de este libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, que por cierto él se inspiró en México durante su estancia en México para pensar en otras posibilidades de la realidad. Entonces, este científico que fue niño en aquella época, hoy en día trata de establecer un curioso contacto entre esa época que estuvo más bien determinada por los sueños, por la magia y por la intuición, que son categorías que no necesariamente asociamos con la ciencia, y las trata de poner en juego con sus experimentos y con sus inventos científicos. Entonces es un científico que conserva dentro de sí elementos de la infancia, pero también elementos de esta búsqueda, digámoslo así, alterna, que es la búsqueda del arte, la búsqueda de la intuición, y trata de aportar esto a la ciencia. Entonces, la primera aventura del profesor Zipper, de manera emblemática, tuvo que ver con un grupo de rock, el grupo de rock Nube Líquida, en donde había una guitarra eléctrica que tenía una cuerda de sol fabricada por el profesor Zipper, pero esa cuerda de sol era Excalibur, una cuerda que solamente podía tocar una persona, el guitarrista Ricky Coyote, guitarrista líder del grupo Nube Líquida. ¿Por qué solo la podía tocar él? Porque el profesor Zipper le había impregnado las huellas digitales de Ricky Coyote a esa cuerda de sol. No hay dos huellas digitales iguales. Entonces es una historia que tiene que ver sobre la identidad y cómo el hermano de Ricky trata de obtener una nueva cuerda de sol. Pero para lograrlo tiene que pasar por numerosos predicamentos. Cuando yo empecé a escribir libros para niños, pensé que uno de los grandes beneficios que iba a lograr era el de tener un final feliz. Porque en la literatura para adultos, cuando el final es absolutamente feliz, pues parece película de Hollywood, demasiado comercial. Sabemos que la vida no es tan edulcorada, que las cosas no se resuelven del todo, y entonces los finales totalmente felices no siempre convencen. En cambio, en la literatura infantil, el final normal es el del colorín colorado, ¿no? Todo termina de buena manera. Pero creo que uno de los grandes descubrimientos de quien escribe literatura infantil es que los personajes deben merecer su felicidad. O sea, no es convincente que de pronto tú digas, bueno, todo se arregló, llegó una hada madrina y les dio premios a todo mundo y concedió los 3 deseos que había prometido. Eso es demasiado artificial. Las grandes historias para niños, que también lo son para adultos, pensemos por ejemplo en Alicia en el País de las Maravillas, que no en balde fue escrita por un matemático, o sea, alguien muy riguroso
en la lógica. Entonces, este tipo de historias nos llevan a una situación en donde los personajes deben merecer la felicidad. Entonces, llegar a ese final cumplido es muy importante y, sobre todo, el personaje tiene que pasar por distintas pruebas. Entonces, el hermano de Ricky Coyote en esa primera aventura debe aprobar, ponerse en tela de juicio para merecer esa cuerda de sol y para poder impregnarle sus huellas digitales. Es un poco una metáfora del conocimiento. Si nosotros queremos descubrir algo en la vida y queremos que ese descubrimiento se asocie con nosotros, tenemos que pasar por ciertas pruebas, ¿no? Cada una de las aventuras del profesor tienen un eje temático. Entonces, la primera fue el arte, la música, el rock. La segunda tuvo que ver con los viajes en el tiempo, que es otro de los grandes predicamentos que puede tener el ser humano. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo creo que eso es una pregunta esencial. El tercero tuvo que ver con la nutrición, con la forma en que comemos, qué es sano, qué no es sano, la ecología, ¿no? Y también cómo la política influye en la ecología. Entonces, esa es la tercera unidad. Y la cuarta, que es la que hoy estamos discutiendo, es el lenguaje, que es otro tema que a mí me parece esencial. Por eso se llama El profesor Zipper y las palabras perdidas. Que además la infancia se vuelve determinante en muchas cosas, Juan. Este libro que precisamente habla de las palabras, pues ahí es donde se generan muchas cosas, ¿no? En la infancia, tú lo platicabas también, es donde los niños empiezan a explorar, a ponerle nombres a cosas, y finalmente el lenguaje es algo que está en movimiento. Sí, el lenguaje para los niños es algo que se está descubriendo, ¿no? En una cierta edad, tú puedes pensar que el lenguaje es algo dado, es algo recibido. Siempre hay palabras que no entendemos, ¿no? Que no sabemos, pero básicamente tenemos un lenguaje. En cambio, los niños que lo están descubriendo, que lo están aprendiendo, juegan mucho con él. Los niños rebautizan las cosas que tienen. Desde que son pequeñitos y tienen un chupón, le ponen un nombre al chupón o a la mamila, ¿no? Le ponen un nombre a sus hermanos, bautizan a sus peluches. Entonces, los niños tienen esta pasión adánica de nombrarlo todo, de ir descubriendo el mundo a medida que lo dotan de un vocabulario. Entonces, me pareció muy interesante compartir con ellos el tema del lenguaje. Además, y esto creo que es una reflexión no solo para los niños, sino es una reflexión académica para todos nosotros, porque yo creo que la literatura infantil es una filosofía de juguete. O sea, nosotros podemos escribir una buena novela para adultos que sea, digámoslo así, una evasión interesante. Durante 400 páginas nos metemos en un mundo imaginario, nos divertimos y eso nos abstrae. Pero no necesariamente esa novela, siendo buena, es una novela que nos plantea los grandes enigmas, los grandes desafíos filosóficos de la existencia. En cambio, la literatura infantil no puede evadirlos. Los grandes cuentos para niños tienen que ver con preguntas decisivas como ¿qué es el bien y qué es el mal? Tema de la ética. ¿Por qué si existe el bien a veces gana el mal? ¿Cómo sucede la traición y por qué ocurre? ¿No? Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? Ya lo decía yo. ¿Qué hay más allá de la vida? ¿No? Todas estas preguntas fundamentales tienen que ver con los cuentos infantiles. La mayoría de ellos en México, señora del mundo, que por cierto se estrenó aquí en Puebla. Yo vine a un encuentro literario a Puebla y Pancho Hinojosa, el autor de La peor señora del mundo, dijo: tengo un cuento que yo no sé si leer en este encuentro literario porque es un encuentro literario para adultos, pero no tengo nada más que decir porque estoy obsesionado con este relato. No lo había publicado, lo leyó. Me acuerdo que en el público estaba el gran poeta colombiano Álvaro Mutis, y Álvaro Mutis dijo: este es un tratado de ética, es maravilloso. Y bueno, nos quedamos todos con el ojo cuadrado, y era un cuento esencialmente para niños, pero que puede funcionar para cualquier lector. Y bueno, Pancho Hinojosa ha sido recompensado ya por cientos de miles de lectores. Es uno de los principales libros del Fondo de Cultura Económica. Y por cierto que Pancho Hinojosa es protagonista de este libro que yo publiqué, porque la trama de El profesor Zipper y las palabras perdidas, y decía yo que es un tema académico, tiene que ver con quién es propietario del conocimiento y cómo se da
a conocer si es que se da a conocer. En el mundo donde ocurre la historia hay una academia de control del lenguaje, ¿no? Cualquier similitud con la Academia Mexicana de la Lengua es mera coincidencia. Esta es una academia de control restrictiva que decide apropiarse de ciertas palabras en beneficio propio, que esa es una tentación evidentemente de cualquier procedimiento científico y de cualquier grupo académico. ¿Qué pasaría si tú y yo, Manolo, descubriéramos una cura definitiva contra el coronavirus, ¿no? ¿Regalaríamos esta cura? Sabemos que nos podemos volver millonarios con ella. ¿A quién se la daríamos de los muchos laboratorios que existen? Los laboratorios tienen también políticas restrictivas. Si se lo damos a un laboratorio chino, pues va a tener una circulación. Si se lo damos a uno norteamericano, otra. Entonces, el conocimiento es una fuente de poder. ¿Y cómo nosotros podemos disponer de este poder? Y las palabras, evidentemente, son un instrumento de poder. Entonces, en esta historia, ciertas palabras, casi todas ellas relacionadas con la ciencia, la invención, la educación, la libertad, empiezan a desaparecer del uso común. La gente ya no puede decir estas palabras, ya no están en el diccionario, no se pueden pronunciar. Solamente la Academia de Control dispone de ellas y las puede comercializar. Se las puede vender a un autor de bestsellers que les pague un buen dinero para usar esas palabras, se las puede vender a un político que las quiera usar en una campaña. Entonces el lenguaje está en peligro de ser privatizado y la historia es la de unos niños que deciden rebelarse contra esto, buscan apoyo. ¿Cómo puede un niño buscar apoyo para salvar el lenguaje? Pues muy fácil, en una librería del Fondo de Cultura Económica. Va a la librería y ahí Pancho Hinojosa y Rafael Barajas, el Fisgón, ilustrador de este libro, están presentando un libro. Entonces ahí hay una especie de metahistoria, ¿no? Se involucran el ilustrador del libro y Pancho Hinojosa en lograr una solución, y para ello tienen que acudir al profesor Zipper, que vive en Michigan, Michoacán, un pequeño pueblito donde se dedica a cultivar brócolis gigantes y a hacer inventos, y bueno, y entonces así se da esta restitución de las palabras perdidas. Que además esto de los vocablos exterminados, ¿no? Del que planteas, de esta mafia de académicos que tiene, pues digamos que para su propio beneficio, usufructo las palabras. Me recuerdo un poco ahora que hablas de Pancho Hinojosa, que también interviene ahí, aquel de Inchi Farofe, ¿no? Que al final es un niño que él tiene a través de una palabra que él inventa, ya el significado que para él es importante, pero también es el poder y la fuerza de la palabra a través del trabajo en equipo, Juan, que eso lo planteas en este libro y me parece que en todos estos del doctor Zipper. Sí, el trabajo en equipo, Manolo, y la pregunta esencial de quién es el dueño del lenguaje. El dueño del lenguaje es el mayor de los filólogos que nos puede contar las etimologías. Yo creo que no. Por eso el libro está dedicado a María Moliner. María Moliner fue una mujer extraordinaria que hizo ella sola un diccionario. Esto se dice fácil. No fue admitida en la Real Academia Española porque hizo su diccionario en tiempos del franquismo y ella era republicana, y por el machismo también de la academia, que prácticamente no admitía mujeres. Y además consideraban que el criterio filológico de María Moliner no era el más apropiado porque les parecía populachero. La decisión de María Moliner fue la siguiente, fíjense qué interesante. Las palabras se definen por el uso que les da la gente. El propietario del idioma es el pueblo. Por lo tanto, el pueblo decide si una palabra se acepta o no. Y así es como las palabras han cambiado de significado a través del tiempo. Muchas palabras en su origen querían decir algo distinto y nos apropiamos de ellas y fueron cambiando por el uso que les dio la gente. Entonces, María Moliner decidió hacer su diccionario, que García Márquez decía que era el mejor diccionario que jamás se había escrito, con este criterio. Siguiendo ese mismo criterio, cuando los personajes deciden salvar las palabras en mi libro, obviamente para salvarlas, el profesor Zipper lo que dice es:
Claro, nosotros tenemos la fuerza para hacerlo porque las palabras no le pueden pertenecer a nadie que no sea la gente. Entonces él decide recuperar las palabras poniendo ante un espejo que atrapa la voluntad de las personas a las más diversas personas. Todo mundo contribuye al lenguaje, los panaderos y los plomeros, los carpinteros y los albañiles, las amas de casa y las enfermeras, las mujeres policías y los hombres, todo mundo tiene algo que decir respecto al lenguaje. Entonces todo el pueblo desfila ante el espejo y el espejo va captando la voluntad de la gente y ahí se va impregnando nuevamente ese lenguaje que se había perdido, ¿no? Entonces es una metáfora también de quién es el propietario de lo que decimos. El propietario somos todos, ¿no? Por eso cuando se hacen las preguntas, bueno, ¿debemos usar lenguaje incluyente sí o no? Evidente, es una pregunta muy profunda. Yo creo que el lenguaje lo vamos a modificar entre todos, no se puede modificar por decreto. O sea, yo creo que hay que desmasculinizar el lenguaje y ese es algo que tenemos que hacer entre todos, pero paulatinamente el lenguaje, que es un organismo vivo, se va convirtiendo en otra cosa. O sea, el lenguaje está vivo mientras lo hablamos. El diccionario es ya el testamento del lenguaje, es casi a donde van a morir las palabras. Oye, hay muchas cosas que puede uno encontrar, similitudes o digamos que ciertos espejos. Cuando uno habla de la importancia de la palabra en lo infantil, ¿no? El niño que está aprendiendo y tal, y el gusto incluso por la lectura, que es otro de los grandes objetivos, descubres que eso, como por ejemplo la afición a un equipo de fútbol, se contagia, eso no se impone. Sí, yo estoy convencido de que la lectura, por ejemplo, es un contagio, un saludable contagio, y uno de los grandes problemas es que hay maestros que deben enseñar literatura, pero no disfrutan de la literatura. Entonces, ¿cómo contagiar lo que a ti no te gusta? En cambio, por ejemplo, cuando alguien tiene una pasión y ves cómo está embebido en esa pasión, pues tú dices, bueno, voy a probar esto porque realmente veo que tal persona está tan fascinada con este deporte o con esta actividad que a lo mejor también es para mí, ¿no? Entonces, la pasión es esencial a la enseñanza. Y yo creo que los grandes maestros que todos nosotros hemos tenido, afortunadamente yo he tenido muchos, han sido apasionados de su oficio. Hace rato platicabas del profe Palou, él decía, yo a mis hijos les dejaba el libro ahí, en la pasada, en la sala, en el baño, y entonces evidentemente ellos en algún momento lo iban a tomar. Era un asunto más bien de contagio, no de imposición y obligación, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Mencionabas, bueno, el profesor Palou, una figura extraordinaria aquí de Puebla. Yo lo conocí hace casi 50 años. La primera vez que vine a Puebla fue invitado por él, y un promotor increíble tanto del fútbol, del equipo de la Franja, como de las actividades culturales en la ciudad de Puebla, ¿no? Bueno, y en todo el estado, porque su último trabajo que tuvo que ver con la crónica en los más distintos municipios, una figura que creo que no debemos olvidar, es el mejor ejemplo de alguien que supo enseñar a través de la pasión. Y que además esto bueno, él muy cercano a la lectura, pero también al deporte, durante una época fue muy alejado de los escritores, ¿no, Juan? No abiertamente se podía decir yo le voy a un equipo. Bueno, es que se consideraba que el fútbol pertenecía al populacho, ¿no? Y que era muy vulgar, entonces que interesarse en el fútbol era, bueno, podías interesarte para jugarlo, pero reflexionar sobre él, hablar sobre él era una pérdida de tiempo. Entonces había una visión muy elitista del arte. Bueno, mencionaba yo al gran poeta Álvaro Mutis, que detestaba los deportes, cosa que me parece también muy legítima, nadie está obligado a celebrarlos, y él tiene una expresión que dice estadios burdeles de la gloria, ¿no? Entonces le parecía espantoso que la gente se congregara en un estadio, pero lo que yo pienso es que no podemos renunciar a reflexionar sobre las diversiones de la gente. Si queremos conocer una época, tenemos que conocer no solamente los sistemas de creencias, los sistemas políticos, la religión, los ritos funerarios de un momento histórico, sino que también tenemos que conocer
cómo se divertía la gente. Queremos saber cómo era el Imperio Romano. Bueno, cómo se divertían los romanos, ¿no? Los mayas del periodo clásico, etcétera. Entonces, si queremos conocer nuestro tiempo, pues evidentemente tenemos que asomarnos a las formas de entretenimiento, y la más organizada y mejor repartida en el planeta Tierra es el fútbol. Entonces dice mucho de nuestras costumbres, para bien y para mal. Que también tiene mucho de identidad, ¿no? Alguna vez que platicábamos también de por qué irle al Necaxa, ¿no? Al final tú tienes ahí una historia muy interesante porque era un asunto de pertenecer. Bueno, cada quien toma una decisión al principio de su vida, ¿no? De pertenecer a un equipo. El profesor Zipper, por ejemplo, es fanático del Atlético de Michigan, y cambiar de equipo es un poco como cambiar de infancia, ¿no? Como decir, yo ya no soy ese niño. Por eso a mí me parece el último grado legítimo de la intransigencia, quedarte con el equipo que fuiste. De todo, en todo lo demás podemos cambiar de pareja, podemos cambiar de orientación sexual, podemos cambiar de sexo incluso con una operación, pero cambiar de equipo es renunciar al niño que fuiste, y eso me parece mucho más difícil, ¿no? Y cada quien encuentra, a través de un tío, a través de el padre que lo llevaba a los estadios, del gusto por un uniforme, del logotipo que puede tener, de un jugador del que se apasiona, encuentra algún motivo para apoyar por primera vez y para siempre a un club, ¿no? En mi caso, yo tuve dos, uno totalmente imaginario y remoto, que era el Barcelona, porque mi padre nació en Barcelona, y el primer regalo que me dio fue un llavero del Fútbol Club Barcelona, y me dijo, este es nuestro equipo, y es un equipo genial, porque yo nunca había visto jugar. Yo lo vi jugar cuando vino aquí a Ciudad Universitaria a jugar un hexagonal en 1962. O sea que fue un equipo que prácticamente no existía en aquella época en que no había televisión satelital. Pero el otro equipo era el equipo de la calle donde yo vivía, porque mis amigos le iban al Necaxa, y yo dije, yo quiero ser de esta calle. Entonces me aficioné a ese equipo, porque era el que yo sentía que me representaba. Yo me quería integrar a la calle, y la familia Mondragón, que eran mis mejores amigos, todos eran necaxistas. Era un equipo también simpático, entonces un equipo de la capital, un equipo muy bohemio, que le ganaba al Santos con todo y Pelé, y luego perdía con el Colero. Era un equipo temperamental, y yo dije, bueno, pues yo quiero ser de mi calle. Ahora, una de las grandes paradojas de la identidad es que yo, queriendo identificarme con mi calle, ser de ese equipo, pues acabé apoyando al Necaxa, que ha tenido, como todo el mundo sabe, unos avatares terribles. Desapareció de primera división, resurgió, etcétera, y ahora juega en una ciudad muy lejana que es Aguascalientes. Entonces el equipo más cercano a mí, por ser el de mi calle, ahora está en Aguascalientes, y cuando lo fui a ver jugar en las gradas, me sorprendió estar rodeado de pronto de japoneses. Yo dije, pero ¿por qué hay tantos japoneses en las gradas? Entonces empecé a hablar con ellos, y me explicaron que es que en Aguascalientes está la planta de Nissan más grande de América Latina. Entonces todos estos japoneses trabajan para Nissan, y me dijeron, pero además el Necaxa es perfecto para nosotros, porque la bandera japonesa es roja y blanca, y nosotros somos el país del sol naciente, y el Necaxa es el equipo de los rayos. O sea que la simbología, los colores, todo tenía que ver. Entonces yo, por querer identificarme con mi calle, acabé apoyando un equipo de japoneses de Aguascalientes, ¿no? O sea, así de misteriosa es la identidad. Sí, sí. Hablando de la importancia de la infancia, lo decías hace un momento, ¿no? Incluso esta dedicatoria donde has platicado, este libro se lo dedico a mi amigo, pero cuando era niño, porque al final se va cambiando. Decía el Fisgón también en alguna charla que cuando ilustra tus libros, para él es regresar a la infancia con muy buenos amigos. Y también está esta definición del fútbol, ¿no? De la recuperación semanal de la infancia. Al final, estas dos cosas que pueden ser muy importantes y muy apasionantes se encuentran también en el inicio, que es la infancia. Sí, bueno, el Fisgón va a venir aquí la próxima semana. Es un gran especialista en la caricatura. Hizo en Puebla la curaduría de una exposición, una de las mejores que yo he visto en relación de la caricatura, que fueron caricaturistas franceses cómo cubrieron la batalla de Puebla, y caricaturistas mexicanos cómo la cubrieron. Entonces esto lo hizo hace algunos años el Fisgón. Tiene muchos libros sobre la historia de la caricatura, es un erudito total. Aparte de eso, es un caricaturista político en La Jornada.
y él ilustra mis libros para niños del profesor Zipper, lo cual es un orgullo y también desafía mi paciencia, porque como está tan ocupado por tantas cosas que tiene, a veces hay que esperar un año y medio para que lleguen sus dibujos, pero ya estoy tan cercano a la imaginación gráfica del Fisgón que no puedo prescindir de él. Entonces prefiero esperar un año y medio a que él haga los dibujos, y cuando los hace, obviamente me siento gratificado. En este libro, por cierto, a ver, hablamos de un libro para niños, pero él habla mucho de lo que él menciona, el crossover, ¿no? Que es una categoría que se usa mucho en el mercado de la música, ¿no? Cuando, por ejemplo, una composición de música clásica pega también en el mercado de la música pop, ¿no? Y se vuelve un crossover. Entonces él habla mucho de esto porque muchos de los temas de los que yo trato en este libro no son especialmente para niños. O sea, yo pongo a los niños en contacto con estos temas, pero son temas que pueden interesarle a los adultos. Y de la misma manera, él en sus dibujos hace citas de la pintura clásica. Por ejemplo, el libro termina nada más y nada menos que con una cita a Miguel Ángel, ¿no? Entonces, y cuando él ilustró La peor señora del mundo, se basó en una figura que viene desde la Edad Media y que ha recurrido iconográficamente todo el arte europeo. Entonces él también hace unos guiños muy interesantes y mete personajes de otros cuentos ahí, hace unas cosas muy, muy especiales. Bueno, yo tengo un personaje aquí que se llama Criptograma. Criptograma es el apodo de el filólogo que maneja la Academia de Control. Y entonces a Criptograma él le hizo una cara que es un homenaje al cubismo, ¿no? Entonces tiene estos guiños culturales muy interesantes el Fisgón. Oye, y tienes también referencias en el propio libro, te haces acompañar de personajes que son muy importantes en la historia. Como por ejemplo Pancho Hinojosa, el propio Fisgón, ¿no? Que aparecen en tu libro, pero luego Octavio Paz, Pablo Neruda, Gabriela Mistral. Ah, sí, es que los niños tienen que entrar a la Academia de Control y dicen, ¿cómo vamos a entrar a la academia? Pues somos unos niños, no nos van a recibir. Entonces el profesor Zipper les fabrica unas máscaras perfectas de 3 premios Nobel latinoamericanos para que lleguen a la academia y los dejen entrar, con la paradoja de que los académicos no saben quiénes son estos escritores, porque hay ese tipo de filólogos. O sea, hay filólogos que saben cuántas veces se puede usar el pluscuamperfecto en determinada obra, pero ignoran la poesía porque eso les parece que es demasiado ligero, ¿no? Entonces para ellos la gramática es una especie de ciencia de laboratorio. Entonces los niños llegan disfrazados de Gabriela Mistral, premio Nobel chilena, Pablo Neruda, premio Nobel chileno, y Octavio Paz. Y tienen también ciertos conocimientos de estos poetas que les ha dado el profesor Zipper. Entonces muy interesante porque se comportan como los premios Nobel en miniatura, ¿no? Y bueno, pues es una cosa chistosa. Yo creo que si alguien sabe quiénes son estos premios Nobel, lo disfruta más. Por eso yo creo que es un libro para dialogar con los niños también. A mí una de las cosas que me parece más importantes, y lo mencionabas tú en el momento de decir que la lectura se contagia, es ¿cómo podemos nosotros hacer que los niños lean? Pues la manera más eficaz es leerles nosotros. Entonces yo creo que cuando este libro se comparte a partir de distintas generaciones, ¿no? El padre, por ejemplo, puede decirle al hijo, pues yo me sé un poema de Pablo Neruda, o yo sé quién es esta persona. Entonces puede agrandar el libro en la conversación a través de este diálogo compartido, ¿no? Entonces también el libro está pensado en buena medida para que los adultos dialoguen también con los niños, ¿no? Y una de esas zonas es justamente la aparición de estos 3 escritores célebres. Y por eso esas voces, ¿no? Que alguna vez también platicábamos, los cuentos empezaban con había una vez, pero bien podrían empezar con había una voz, esas voces que escuchamos de niños. Sí, esa voz primera es la voz que nos marca, la voz de la abuela, de la madre, del hermano mayor que nos leyó un cuento, porque cuando alguien le lee a los niños, convierte la lectura en una forma del afecto. Y esto es maravilloso, porque entonces el niño se siente querido. Todos los que tenemos hijos o sobrinos, o le hemos leído un cuento a un niño, cuando el niño se va a dormir, muchas veces dice, otro capítulo,
otro capítulo. Y a lo mejor no está tan interesado en la historia, pero sí está interesado en la compañía. No se quiere dormir, quiere que el adulto lo acompañe más, ¿no? Entonces, este acompañamiento, este transmitir afecto con el pretexto de un libro, hace que alguien quede siempre asociado a esa tarea. Y yo creo que es la forma más eficaz de patentar lectores, leerle libros a los niños, ser partícipes de esta experiencia. Durante mucho tiempo la literatura infantil también tenía ciertas complicaciones porque en una época pues leías lo que había en casa y en tu caso pues leías de filosofía y psicología cuando eras niño, ¿no? Bueno, no leía, la verdad es que no leía. Cuando yo era niño no había tantos libros como ahora, no había libros con precios accesibles, los libros se traducían en España, entonces llegaban con nombres extraños, que esto también es una reflexión que debemos hacer en la academia, cómo debe viajar el lenguaje. España ha tenido una visión muy imperial de la lengua, consideran normalmente que lo que se dice en España es correcto exclusivamente porque se dice en España. Una de las grandes conquistas de la Academia Mexicana de la Lengua es que la Real Academia Española aceptara la palabra españolismo, es decir, que no todo lo que se dice en España es correcto, puede ser un uso regional que ahí se utiliza, pero que en otras partes no se usa. Y esto es muy importante, que España admita que el lenguaje nos pertenece a todos los hispanohablantes. Los mexicanos somos 1/5 parte de los hispanohablantes, entonces si echamos montón deberíamos tener mayor autoridad lingüística, pero no se trata de eso, se trata de encontrar fórmulas que hagan que el lenguaje viaje. Y cuando yo era niño, la mayoría de los libros, si acaso llegaban, venían traducidos en España con expresiones que nos rechazaban, ¿no? Rafael Barajas sostiene, y se lo pueden preguntar la próxima semana que venga aquí, que la mayor revolución cultural que ha ocurrido en México en los últimos 40 años es la literatura infantil. O sea, no ha habido otra área de la cultura que haya cambiado tanto como la literatura infantil, no solo a nivel de autores, sino de ilustradores, de cuentacuentos, de editores, de todas las personas involucradas. Y curiosamente, como lo infantil no tiene el prestigio cultural que tienen otras zonas del arte, no se ha valorado lo suficiente. Pero creo que él tiene razón en la medida en que ninguna otra zona del arte ha cambiado tanto y tiene tantos participantes y ha generado además un mercado tan potente como el de la literatura infantil. Yo creo que es un campo a celebrar y a estudiar. Ya prácticamente para finalizar, y si alguien quiere preguntar y platicar algo con Juan, la importancia de la palabra a través de las distintas etapas de la vida, y una de ellas, regresando un poco al deporte, son estas voces que nos han acompañado a lo largo del tiempo y de las cuales hasta nos apropiamos de frases, ¿no?, que dice algún cronista deportivo y que después las utilizamos para otras cosas. La importancia de la palabra a través de eso también que nos divierte y nos entretiene, y bueno, pues en tu caso cosas muy puntuales, ¿no?, que tienen que ver precisamente con estos grandes cronistas hablando del deporte. Bueno, los cronistas de la radio, ¿no? Tú te has desempeñado en la radio y sabes que la radio es un instrumento mágico porque con muy pocos recursos puedes reinventar el mundo, ¿no? Orson Welles paralizó a la ciudad de Nueva York cuando hizo una adaptación de La Guerra de los Mundos, y él la hizo de manera tan convincente que parecía que los marcianos ya habían llegado a Manhattan y la gente huyó despavorida porque tenía miedo de esta invasión marciana, ¿no? Entonces esas son las cosas que puede generar la radio. En mi infancia el contacto con esta oralidad se vio beneficiada por una gran generación de locutores que por desgracia hoy no existen, salvo excepciones como tú, pero en realidad ha bajado mucho esa calidad, ¿no? Entonces yo tuve la suerte de oír al inmenso Ángel Fernández, y eso no dejaré de recordarlo. Di una conferencia aquí en una ocasión en la UAP que se llamaba Los Rapsodas de la Radio, que tenía que ver justamente con cómo el lenguaje había sido utilizado por estas personas que reinventaban la realidad, ¿no? Por ejemplo, Cristino Lorenzo era un locutor que estaba ciego.
Era un locutor que estaba ciego y narraba partidos de fútbol. O sea, él le decían cómo había terminado el partido, qué había sucedido, y él tenía una voz sugerente, y con esa voz, desde el Café Tupinamba, estaba en un café de la Ciudad de México tomando su café y hablando de un partido que no podía ver porque estaba ciego, pero que transmitía la emoción a través de las palabras. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Nosotros nos llevábamos el radio de transistores para oír la narración, porque el partido se desdoblaba en otro cuando lo narraba, por ejemplo, Ángel Fernández o Fernando Luengas o todos estos grandes cronistas que rebautizaban equipos, rebautizaban jugadores, decían metáforas. Entonces el fútbol se convertía en una experiencia narrativa fundamental, ¿no? Y yo creo que ahí empezó mi gusto por la crónica, sin que yo supiera que en el futuro me iba a dedicar a escribirla, ¿no? Yo simple y sencillamente era un apasionado de cómo se narraban estos partidos. Por ejemplo, el primer mundial del que yo tuve noticia fue el Mundial de Chile, y el Mundial de Chile solo se transmitió por radio, en directo. Luego llegaron las películas, pero solo se transmitió por radio. Entonces el gol que nos eliminó ante España, yo lo puedo narrar como si lo estuviera yo viendo, aunque solamente lo oí por la radio, ¿no? Porque era el último minuto del partido, hay un tiro de esquina a favor de México, Nacho Treyes, el entrenador, le grita al negro del Águila: no dividas la pelota, saca el tiro de esquina en corto, pero le grita desde el otro lado de la cancha. Estaba en el mismo lado de la cancha, pero estaba digamos en la otra mitad de la cancha Nacho Treyes. Las palabras de Nacho Treyes se pierden en el aire de Valparaíso, donde ocurre el partido. El negro del Águila, en vez de pasar en corto y hacer tiempo para que se acabe el partido, manda un centro, divide la pelota, viene un contragolpe, Gento toma la pelota, manda un centro, hay un rebote, y Peiró acaba con las ilusiones de una generación, entre ellas las mías, y ya solo me queda dedicarme a la literatura. Bueno, pues ahí está el doctor Zipper y las palabras perdidas. El doctor Zipper seguramente seguirá con el Atlético de Michigan, siguiendo al Atlético de Michigan, y nosotros, como siempre, Juan, agradecidos de tenerte aquí en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en este complejo cultural universitario, y bueno, por supuesto, con la gente que te sigue, que te quiere, que lee tus libros, que escucha tus conferencias y que está aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, nos van diciendo y hacemos un bloquecito de preguntas. Es muy simpático, pero 2 o 3 meses con este tío, ¿qué voy a hacer? Entonces pensé un poco en ese tipo de figuras. Y yo tuve un tío Tito muy diferente, que era un tío que era cazador. Llegó a ser cazador profesional en una época en que los coyotes eran una plaga en San Luis Potosí. Y él era una persona que explicaba el mundo a través de los animales, porque un verdadero cazador respeta mucho a los animales, solo caza en ciertas circunstancias y aprecia mucho las costumbres de los animales. Entonces yo me iba de excursión con mi tío, y cuando yo le preguntaba, por ejemplo, le decía: uy, es que tengo unos compañeros que no me hacen caso, no me llevo bien con ellos. Entonces me decía: no te preocupes, cuando el joven jabalí cambia de camada porque se tiene que ir a vivir otra cueva, al principio los otros pequeños jabalíes no le hacen caso, pero para que le hagan caso al jabalí tiene que hacer esto. Entonces me convertí a mí en un jabalí y me explicaba el mundo como si yo fuera un jabalí. O yo le decía: pues no sé si es bueno estar solo. Me decía: mira, el águila es muy solitaria y ve las ventajas de la soledad. Entonces me explicaba el mundo como si yo fuera un águila. Cualquier cosa que yo le dijera tenía un animal emblemático que le servía para explicarme el mundo. Entonces yo pensé en un personaje que considerara los libros de esa manera. O sea, cada libro es para él como un animal vivo y tiene que ver con su vida, ¿no? Y tuve otro tío, Octaviano, que era un tío que era un bibliófilo empedernido, coleccionaba todo tipo de libros, revistas, también en San Luis Potosí. Se casó muy tarde en la vida, había sido un solterón toda su vida, y cuando se casó su esposa le dijo: oye, ¿sabes qué? Que hay tantos libros aquí que no podemos vivir en esta casa. Y él le dijo: tienes toda la razón.
y entonces se mudó a otra casa con su esposa y dejó la gran casa para sus libros. O sea, ese loco de los libros era otro tío. Entonces yo los combiné un poco a los dos, pero sobre todo quise pensar en esa figura un poco extravagante, simpática, pero a veces incómoda, de los parientes que nos divierten mucho, pero de los que no queremos estar tan cerca. Y también crear una dinámica en donde este tipo solitario, solterón, no quiere tener un sobrino todo el tiempo, pero de pronto aprende la maravilla de la compañía y aprende que la lectura la lectura ocurre en principio en soledad, pero mejor en compañía. Yo creo que esa es una de las grandes enseñanzas de la cultura, que leemos por nuestra cuenta en la pantalla de la tablet o en la pantalla de la computadora o en una página, leemos solos, pero eso solo vale cuando lo compartimos y cuando alguien nos dice: ¿te fijaste en este detalle? Ah, no, pues eso no me di cuenta. Y entonces el libro cambia por lo que nos dijo otra persona. Entonces también ahí yo quería generar esta dinámica de que ese solitario excéntrico también se educara a partir del contacto con un joven sobrino. Muchas gracias. A ti, gracias. Muchas gracias. Allá teníamos, ¿no? Si gustan aplaudir, aplaudan, ¿eh? Porque veo que como que le hacen, pero como no se aman. Por cierto, ahí andan las prepas. Cada que habla uno de una prepa se oye el "ve", y hoy no los oí gritar, ¿eh? Ahí la llevan. Muy bien, adelante. Hola, buen día, soy Baruch Miguel y a mí me llamó la atención que pues al ser libros infantiles tiene que tener una buena ilustración. Entonces, ya que se espera hasta un año para esperar al Fisgón, pues ya es de cierta forma identidad del libro. Entonces me gustaría saber cómo es ese proceso de encontrar a un buen ilustrador o tener ya la imagen para plasmarla y poder transmitir lo que se quiere. Bueno, hay libros míos que no llevan ilustraciones, aunque estén dedicadas a los niños. Por ejemplo, el libro Salvaje que mencionaba Sandra es un libro que se publicó en esta colección que yo les mencioné antes, que se llama Las Tres Edades, de Editorial Ciruela. Y una característica de esos libros es que son para las tres edades del ser humano y no llevan ilustraciones. Toda la función la debe cumplir la escritura. Otros libros para niños son absolutamente dependientes de la ilustración. Por ejemplo, tengo uno que se llama Cazadores de Croquetas y ese es para niños muy pequeños. Es un libro para lectores que prácticamente no saben leer, porque cada página tiene una o dos frases que el niño puede medio descifrar cuando está aprendiendo a leer, o alguien le puede leer a él para ayudarlo a leer. Entonces las ilustraciones son fundamentales. Entonces ahí trabajé muy de cerca con la ilustración para decir, bueno, en esta página no hay palabras, en esta página, porque es una historia de perros golosos, ¿no? Son perros golosos, entonces en esa página aparece un perro, aquí aparece el veterinario, aquí aparece no sé qué. Entonces fue como escribir un guión de cine un poco, ese Cazadores de Croquetas. En otros casos, pues ya con el Fisgón lo que ha sucedido, me ha pasado a mí lo que le pasa a algunos novelistas cuando un actor encarna un personaje, ¿no? Por ejemplo, John le Carré tenía un personaje recurrente que era un espía que se llamaba Smiley, y ese espía fue encarnado en la pantalla por Sir Alec Guinness. Y este actor era tan extraordinario que John le Carré dejó de escribir de este personaje porque dijo: es que cuando empiezo a escribir veo a Alec Guinness, o sea, ya me devoró el personaje. Entonces algo parecido ha sucedido con el Fisgón, que en los libros del profesor Zipper pues ya no puedo prescindir de él. Si escribiera otro tema, por ejemplo el libro Salvaje no está ilustrado por el Fisgón, entonces hay otros ilustradores que han participado conmigo, pero ya en el caso de él, porque cada historia del profesor Zipper es independiente. No es necesario haber leído las tres primeras para leer esta cuarta. Todas son independientes, pero en cada una de ellas reaparecen personajes que están en las otras historias. Por lo tanto, el Fisgón ya ha dibujado a varios de los personajes, ¿no? Y entonces, bueno, ya es inseparable de su talento y pues ni modo, me tengo que ajustar a sus horarios de trabajo, que por el momento son tremendos. Muy apretados, sí. ¿Una más? A ver.
Si trajeron sus libros, ahorita va a firmar Juan aquí, ¿eh? Eso. Bueno, mi nombre es Paola Quechol, soy alumna de la preparatoria 2 de octubre. Y bueno, mi pregunta… ¿Ves? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué usted quiso ser escritor y no sé, no llevar otra carrera como ser doctor o maestro? ¿Quiénes fueron las personas que lo impulsaron a ser escritor y qué libros me recomendaría usted leer a mí? Porque, bueno, en mi caso no es como que me atrape mucho la lectura, pero quiero empezar a cambiar empezar a leer, básicamente. Sí, bueno, todos nosotros, ustedes que están en la prepa, están justamente en la edad en la que van a tener que decidir qué hacer después, ¿no? Cuando yo estaba en la prepa, yo me preguntaba qué iba yo a estudiar. Me gustaba mucho escribir desde entonces, me gustaba mucho leer, dudaba entre dedicarme a las letras o dedicarme a otra carrera. La otra carrera que me gustaba muchísimo era medicina. De hecho, mi mejor amigo de entonces, Javier Cara, tenía la misma disyuntiva que yo y él decidió ser médico y se dedicó a la medicina y yo me dediqué a la literatura. La ventaja de la literatura es que puedes asumir muchas profesiones a partir de las novelas que tú escribes, porque tú puedes tener a un personaje, por ejemplo, como a mí me gustaba mucho la medicina, escribí una novela, El disparo de Argón, que se ubica en un hospital de oftalmología. Entonces es una novela sobre la vista y sobre la medicina en relación con la vista. Entonces tú puedes ser médico imaginario, puedes imaginar cómo están interactuando los doctores con sus pacientes, y obviamente yo fui al Hospital de la Ceguera para informarme todo esto. Entonces, si te interesa la aviación, pues puedes hacer una novela en donde el protagonista o la protagonista sea piloto de aviación, en fin, tienes todas estas oportunidades alternas, ¿no? Y entonces la literatura te permite todo eso, ¿no? Y bueno, respecto a los libros, pues cada quien encuentra los libros que lo apasionan, y yo creo que no debemos tener vergüenza de leer libros que luego no nos van a gustar, ¿no? Una amiga que es profesora universitaria estaba muy preocupada porque su hija estaba leyendo a un autor de novelas policíacas que a ella le parece horroroso, porque ya esta es una profesora, es especialista en Sor Juana y en cosas muy serias, y la verdad es que eso es absurdo, porque todos nosotros tenemos derecho a corregir nuestras pasiones. Empiezas interesándote por un tipo de música y acabas refinando tus gustos o especializándolos para que algo te guste más, ¿no? Yo recomendaría muchísimo un libro que se llama El guardián en el centeno o El cazador oculto, ¿no? Porque se ha traducido de las dos maneras, pero básicamente El guardián en el centeno, creo que es de Salinger, que es la historia de un adolescente. Es un libro que ha marcado a muchos lectores. Yo también recomendaría De perfil, de José Agustín, que es un libro que a mí me marcó mucho, un autor mexicano muy, muy cercano. Yo recomendaría también de las jóvenes escritoras mexicanas, Conjunto Vacío, de Verónica Gerber, que es un libro muy personal, muy entrañable, y El cuerpo en que nací, de Guadalupe Nettel. Yo creo que estos libros te acercan mucho a un tipo de sensación de estar en contacto con temas que son muy importantes para nosotros en la preparatoria. Otro libro de Hermann Hesse, de Mian, es un libro clásico de esta etapa de la preparatoria, y por supuesto Crimen y Castigo. Crimen y Castigo es un libro fundamental que cuando tú lo lees en la prepa te presenta predicamentos muy grandes, porque es la historia del bien y el mal, ¿no? Es un estudiante, el protagonista es un estudiante que de pronto piensa, si Dios deja de creer en Dios y dice, si Dios no existe, todo está permitido, y entonces comete un delito, y es la historia de ese delito y de lo que viene después de ese delito. Es una historia apasionante de Dostoyevsky, ¿no? Bueno, hay muchísimos libros que creo que en la prepa pueden ser fascinantes. Bueno, tú me dices una más o ya
terminamos. ¿Una? Venga. A ver, por aquí levanta la mano. Ahora sí, la última y ya pasamos a las firmas, a la firma de libros. Buena. Sí. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Marieli, soy estudiante de la UAP de Literatura y Lingüística. Marieli. Perfecto. Empecé a leer con Juan Villoro, gracias a Juan Villoro estoy en esta carrera. Entonces, digamos que estoy muy interesada igualmente en la literatura infantil. Tengo el problema de que tengo mis personajes, tengo hacia dónde quiero que vaya la historia, pero nunca sé cómo empezarla. Me cuesta mucho. Quiero saber si tienes algún tip, algún consejo que nos ayude, porque no creo que sea la única posible futura escritora que le cuesta un poquito empezar a escribirla. Entonces, esa sería mi pregunta y consejo, por favor. Sí, bueno, una de las cosas interesantes en la escritura es que, por ejemplo, en la novela los personajes son más importantes que la trama, que la historia. Si lo que tú quieres es escribir un relato, ahí los personajes tienen que actuar con la historia. O sea, en un relato la historia es fundamental. Ahora, ¿cómo encontramos una historia? Pues eso es un misterio. Uno de los grandes secretos de la literatura es que se puede aprender, pero no se puede enseñar, ¿no? Porque es muy difícil que alguien diga, pues tú vas a ser como Cervantes y te voy a dar el método para ser Cervantes. Evidentemente Cervantes pudo aprender a escribir, pero tuvo que aprender por su cuenta. Entonces, en este camino yo creo que son muy importantes los talleres literarios. Y dentro de los talleres literarios, si quieren después a través de Manolo les puedo recomendar alguno bueno. En los talleres literarios ahí se ve el tema de cómo desarrollar una historia. Y yo creo que una historia buena se escribe de atrás hacia adelante, es decir, tienes que saber a dónde van a ir tus personajes. Tú tienes que saber el final antes que el lector para poder guiar al lector a ese final, ¿no? Y entonces, ¿cómo desarrollar esa historia? ¿Cómo desarrollar esa trama? Pues pensar de atrás para adelante, ¿a dónde quiero que lleguen? La sorpresa va a ser que el personaje se vio a sí mismo, era su doble, y entonces lo descubrió que era su doble. Bueno, ¿cómo va a llegar el personaje? ¿Cómo se va a ir confundiendo? ¿Qué obstáculos va a tener para llegar a ese final? Entonces, eso es muy importante entender así. Ahora, ¿qué es un buen final? Yo creo que un buen final nos debe sorprender un poco, sin que sea una sorpresa necesariamente muy contundente, pero un buen final debe aportar algo que no esperábamos. Y eso que no esperábamos al mismo tiempo debe ser lógico con lo anterior. O sea, no debe ser una cosa que digas, ay, qué jalada, ya, pues sí, la verdad, no me lo esperaba, pero esto no tiene sentido. No, un buen final tú dices, no me lo esperaba, pero era lógico. Entonces, pensar de esa manera, pensar en un final y luego decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago para que este final sea inesperado, pero algo lógico? O sea, ¿qué semillitas tengo que ir plantando para que ese final se vuelva lógico? Yo creo que pensar de esa manera nos ayuda a construir historias, ¿no? Porque las historias no pueden ser arbitrarias, ¿no? En los sueños todos nosotros tenemos historias arbitrarias que no se justifican, no sabemos por qué pasó una cosa y luego otra y por qué un personaje cambió, y por eso la mayoría de los sueños son intransferibles, son significativos para nosotros, pero no son buenas historias. Para que se conviertan en historias tienen que tener un sentido de la consecuencia, ¿no? Y termino con algo muy importante que dice un escritor inglés, Forster, en su libro Aspectos de la novela. Dice, una historia no es una anécdota. O sea, una anécdota es algo casual que te pasó. Por ejemplo, decir, murió el rey y murió la reina. Esos son dos anécdotas, se murió el rey, se murió la reina. Una historia tiene que ver con la consecuencia, con la causalidad. Si tú dices, murió el rey porque murió la reina, ahí ya hay una historia. Entonces, ¿cómo quería el rey a la reina que se murió de tristeza, de amor, etcétera? Ya tienes una historia. Entonces, ese sentido de la consecuencia es el que te va a llevar al final, y ese final, ¿verdad? Nos va a sorprender un poco
pero al mismo tiempo va a ser lógico porque va a tener todas estas causalidades, estas consecuencias. Entonces, bueno, dicho así suena más o menos realizable, pero pues mira, el secreto es escribir mucho. Es como cómo aprendiste a nadar o a andar en bicicleta, pues nadando y andando en bicicleta. Entonces, escribir mucho, romper muchos borradores, sufrir bastante para que el lector no sufra, ¿no? Pues muy bien, así yo creo que terminaríamos. Muchas gracias y te deseo lo mejor escribiendo.